Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 4 y versículo 14, donde dice: para que ya no seamos niños fractuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. La idea de la plena madurez cristiana está caracterizada aquí en este versículo 14, por medio de su aspecto negativo y en el versículo 15 por su aspecto positivo. Pero vayamos primeramente a este versículo 14, cuando comienza diciendo estratagema, que en griego es cubia. Es el término del que se deriva la palabra cubo y se empleaba como referencia a juegos de azar, con lanzamientos de dados. Al igual que en los días de hoy, los dados con frecuencia eran cargados o manipulados de otras maneras por apostadores profesionales para su propia ventaja personal. El término para dados llegó así a ser sinónimo para estratagema, deshonestas del tipo que fuese. Por otro lado, nótese la palabra astucia, que en griego es panaurgia. Hay varios versículos que nos muestran en la Biblia esta palabra, como son, por ejemplo, en Lucas capítulo 20, versículo 31, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 19, Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 16. Es un término similar que alude a la idea de manipulación artificiosa para hacer que el error tenga aspecto de verdad. Por otro lado, las artimañas se utilizan más adelante en esta carta a los Efesios con referencia a las enseñanzas del diablo, como se podrá ver en Efesios capítulo 6 y versículo 11. Sin duda, tiene que ver con intentos planeados sutiles y sistemáticamente de hacer caer en el error. El punto de Pablo es que ni por estratagema de hombres, ni por altimañas de error, perpetradas por el diablo, estaría el creyente maduro, equipado y perfeccionado espiritualmente, dispuesto a dejarse desviar del camino eterno. Pero por otro lado, téngase en cuenta que son niños espirituales, los que no hablan tales como los que eran muchos de los creyentes de la iglesia en Corintio, como vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 14, versículo 20. Quienes se encuentran en peligro constante de caer presa de todo lo que está de moda en la pasarela religiosa o de cualquier interpretación inédita y muy novedosa de las Escrituras que se escuche por ahí. Al carecer estos niños espirituales de un conocimiento profundo de la palabra de Dios, son fluctuantes, porque se dejan llevar por los dictados del sensacionalismo popular y son llevados por doquier de todo viento de doctrina nueva que se aparezca y resulte además atractiva. Debido a que no están anclados con firmeza en la verdad, es decir, en la palabra de Dios, pero sí que están sujetos a toda clase de verdad falsificada, bien sea de tipo humanista, de tipo sectario, de tipo pagano, demoníaco u otros. El Nuevo Testamento está repleto de advertencias en contra de estos peligros. Por ejemplo, daré solamente algunas referencias, hay muchas más, pero vayan estas. Hechos, capítulo 20, versículo 30 al 31. Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y Hebreos capítulo 13, versículo 9. El creyente inmaduro es por naturaleza crédulo,
y en la historia de la Iglesia no hay otro grupo de creyentes que haya caído en mayores desatinos en nombre del cristianismo que como ha sucedido en gran parte de la Iglesia en la actualidad. A pesar de nuestros niveles educativos, de sofisticados y libertad sin precedente, así como el acceso sin restricciones a la palabra de Dios y enseñanza sólida y sana, parece que todo vendedor ambulante de religiones parece tener éxito, como nos dice, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 17, donde dice: «Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo». Nótese que estos falsificadores pueden encontrar un auditorio dispuesto y además con apoyo financiero, incluido entre el conglomerado del pueblo de Dios. Y todo ello le es posible porque parte del pueblo de Dios se volvió un pueblo comodón y además vago, que no se esfuerza nada por estudiar la palabra de Dios, que desea que todo se lo den hecho, ya que muchas veces se sientan en su asiento en las congregaciones como el que está sentado en el salón de su casa, viendo la televisión. Por tanto, el gran número de líderes necios, descarriados, corruptos y hasta heréticos, a quienes muchos miembros de la Iglesia dan de buena gana su dinero y lealtad, es chocante y descorazonador. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de todo esto? La causa de esa triste situación espiritual no es difícil de encontrar. Muchos evangelistas han presentado un evangelio de fe fácil, sin compromiso real alguno, y muchos pastores han enseñado un mensaje casi carente de contenido, ya que, en muchos lugares, el cuerpo de Cristo no ha sido edificado en la sana doctrina ni en la obediencia fiel, es decir, que carecen de un compromiso serio con el Señor. En consecuencia, hay muy poca solidaridad de doctrina unida de la fe y poca madurez espiritual del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la manera en que muchas familias hoy día están dominadas por sus hijos, lo mismo sucede también en muchas iglesias. Es trágico cuando los niños de la iglesia, es decir, los creyentes inmaduros en su vida espiritual, que se caracterizan por cambiar sus puntos de vista conforme a todo viento de doctrina y cualquier moda que surja por ahí, y que de continuo caen presa de las estratagemas de los hombres y también de las astucias con que Satanás introduce sus artimañas de error, y esas artimañas se encuentran desgraciadamente muchas veces entre maestros y líderes más influyentes. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: «Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo». La última característica, en que ante todo es un requisito, pero que también es un resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia, está en oposición directa a la fluctuación, el desvío arbitrario y los engaños de Satanás, a saber, el hecho de mantenerse siguiendo la verdad en amor, un principio que se aplica a todos los aspectos de la vida y el ministerio cristiano. El verbo que se traduce siguiendo la verdad es que significa hablar, relacionarse o actuar conforme a la verdad, es decir, conforme a la palabra de Dios. Alguno lo ha traducido, sin embargo, como hacer verdad, mientras que otros dicen que transmite la idea de andar en una forma veraz. El verbo, sin embargo,
se refiere a ser un verdadero y auténtico en el sentido más amplio del término, y es difícil también traducirlo todo lo que esto significa. Pero no obstante, notamos en Gálatas, capítulo 4 y versículo 16, donde dice: «Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad». Ese verbo parece especial en la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. Puesto que la referencia en Gálatas es el único uso adicional del verbo en el Nuevo Testamento, parece seguro decir que el énfasis en este capítulo 4 de Efesios también se hace en la predicación de la verdad, dentro del contexto de una vida cristiana real y también auténtica. Los creyentes auténticos y maduros, cuya vida están marcadas por el amor, no caerán víctimas de la falsa enseñanza, como dice el versículo 14, sino que vivirán con autenticidad, proclamando el Evangelio verdadero a un mundo engañado y engañador. La obra de la Iglesia se da en todas sus dimensiones, desde el evangelismo hasta la edificación y de vuelta al evangelismo, de forma ininterrumpida, hasta el regreso del Señor Jesús. Los evangelizados son edificados, y ellos a su vez evangelizan y edifican a otros. La Iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros se han apropiado de la sana doctrina y son maduros en su manera de pensar y de vivir, es una Iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el Evangelio de salvación. Dios no nos da el conocimiento, el entendimiento, los dones y madurez para acaparar, sino para hacer a otros partícipe de ello. Él no nos equipa ni perfecciona para nuestro aquilosamiento, sino para nuestro servicio activo. No somos dotados y edificados a fin de ser complacientes y ufanos, sino con el propósito de hacer la obra del ministerio del Señor en la edificación y expansión del cuerpo de Cristo. De manera que el amor es la actitud con la cual evangelizamos. Pablo fue un ejemplo de esa clase de amor, cuando puede verse en los siguientes testimonios, por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y los versículos 7 al 12, y también Filipenses, capítulo 2, y versículo 17. No podríamos engañar con la apariencia de que mantenerse siguiendo la verdad en amor es algo fácil de hacer, cuando lo cierto es que resulta en extremo difícil. Es posible, tan solo para el creyente que se ha dejado equipar a la perfección de la sana doctrina y en la madurez espiritual. Pero sin embargo, para el creyente inmaduro, la doctrina correcta no es más que ortodoxia fría, y el amor nada más que sensibilería. Solo el varón perfecto, el hombre que está creciendo y madurando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuenta con la sabiduría suficiente para entender la verdad de Dios y presentarla con efectividad a otros. Es por eso que solo esa persona tiene la humanidad y gracias continuas para presentarlas en amor y, además, en poder. La combinación de verdad y amor contrarresta los dos grandes amenazas al ministerio poderoso: falta de verdad y falta de compasión. Dice la segunda parte de este versículo que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Este testimonio auténtico de amor asiste a los creyentes en su crecimiento constante en la semejanza a Jesucristo. La frase en todo es un llamado a la semejanza a Cristo,
que abarca todos los aspectos de la vida, tales como los descritos en el versículo 13. La cabeza, esto es, Cristo, expresa una analogía paulina recurrente que indica la autoridad de Cristo, como dice esta misma carta, Efesios capítulo 1 y versículo 22, pero también manifiesta su liderazgo, como muestra el capítulo 5 y el versículo 23. Él no solo es la cabeza soberana y la cabeza gobernante, sino también la cabeza orgánica. Él es la fuente de poder para todas las funciones. A los seres humanos se le declara oficialmente muertos cuando el electrocardiograma queda en línea recta, indicando su muerte cerebral. Pero así como el cerebro es el centro del control de la vida física, el Señor Jesucristo es también la fuente orgánica de vida y poder para su cuerpo, que es la Iglesia. Crecer en su semejanza a estar por completo sujetos a su poder, controlados por Él, obedientes por Él a todos sus pensamientos y expresiones de su voluntad divina. Continúa ahora con el versículo 16, de donde dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El poder para ser equipados, perfeccionados y madurados como proclamadores auténticos y amorosos de la verdad, no reposa en los creyentes mismos, en sus líderes tampoco, o en la estructura eclesiástica, ya que el cuerpo recibe su autoridad directa y poder a medida que crece en todo, es decir, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Los dos participios presentes pasivos que se traducen con esta frase son sinónimos y se encargan de expresar que la correlación estrecha, sólida y compacta de las funciones realizadas en el cuerpo, como lo es un organismo y también el resultado del poder de Cristo. Esto no niega los esfuerzos de los creyentes, como lo demuestra las frases cuando dice por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente y según la actividad propia de cada miembro. Por tanto, cada una de las frases tiene gran importancia para explicar la verdad bíblica acerca de la función desempeñada por el cuerpo. Cristo mantiene unido al cuerpo entre sí y le hace funcionar por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, las coyunturas son puntos simultáneos de contrastes y unión donde los dones, los recursos espirituales y la provisión del Espíritu Santo son transmitidos de un miembro a otro, suministrando el flujo del ministerio que produce el crecimiento. La actividad propia de cada miembro recarga la importancia de donde cada creyente, como dice 1 Corintios capítulo 12 y los versículos 12 al 27, es por eso que el crecimiento de la Iglesia no es un resultado de métodos sagaces, sino de que cada miembro del cuerpo haga uso pleno de su don espiritual y lo haga en contacto estrecho con otros creyentes. Cristo es la fuente de la vida y también poder y crecimiento de la Iglesia, lo cual Él facilita por medio de los dones de cada creyente y el ministerio mutuo en coyunturas que permiten el contacto entre los creyentes. Es por eso que el poder en la Iglesia fluye a partir del Señor, mediante creyentes individuales y relaciones personales entre los creyentes. Allí, donde su pueblo mantiene relaciones cercanas del ministerio espiritual y también servicio mutuo y genuino,
Dios obra con poder, pero allí, donde no existe intimidad mutua, fidelidad en el uso de los dones para el bien común, Él no puede obrar. El Señor no busca creatividad, ingenuidad o sagacidad, sino que Él busca obediencia, dispuesta y amorosa. El cuerpo físico funciona de forma apropiada solo a medida de que cada miembro, en unión con todos los demás, responde a la dirección de la cabeza para hacer exactitud lo que fue diseñado para hacer. En la carta a los Colosenses capítulo 2 y versículo 19, Pablo presenta un pensamiento de gran valor al advertir en contra de no permanecer haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. La idea clave en ese versículo es que cada miembro del cuerpo permanezca cercano e íntimo, haciéndose con firmeza a su comunión con Cristo, la cabeza, de tal manera que no se ha desviado por aquello que es falso y también destructivo. La suma de todo lo afirmado por estas verdades es que cada creyente individual debe mantenerse en estrecha intimidad con Jesucristo, usando fielmente su don espiritual en contacto cercano con cada creyente y también el que encuentre a su paso, y que por medio del tal compromiso y ministerio el poder del Señor fluya para edificándose en el cuerpo en amor. El pronombre crecimiento, empleado aquí y en Colosenses 2:19, aparece de forma voz mediana presente, indicando que el cuerpo produce su propio crecimiento por medio de una dinámica que reside en su interior. Como sucede con todos los organismos vivos, el crecimiento espiritual en la Iglesia no proviene de fuerzas externas, sino del poder vital que fluye del interior y que hace que el cuerpo reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto sucede en amor, que debe ser siempre el espíritu de compañerismo entre los creyentes. Por encima de todo, el cuerpo debe manifestar amor, y cuando es edificado de conformidad con este plan, el mundo, los que nos están observando, se darán cuenta, ni más ni menos, que realmente somos el cuerpo de Cristo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, donde dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Y voy concluyendo ya con esto. Si Cristo ha dado su paz y también nos ha dado unidad, entonces la unidad ha de ser parte de nuestra propia concepción, ya que somos uno con otras personas en Cristo, nos guste o no nos guste. El ejercicio de nuestra fe es un ejercicio de unidad. No puedes tener a Cristo solamente para ti. Todo lo que hacemos en nuestra relación con otros cristianos ha de surgir de la comprensión de la unidad y orientarse hacia ella. Por consiguiente, la unidad en Cristo es tanto el punto de partida como el punto de la meta, como dice Efesios capítulo 4, los versículos 3 al 13. Téngase en cuenta que no podemos ser cristianos o cristianas maduros por nosotros mismos, puesto que no somos autosuficientes para darnos todo lo que necesitamos para una vida de fe. Cristo podría suplir nuestras necesidades de manera directa,
pero no obstante, ha decidido impartir gracia a otras personas para que ellos contribuyan a nuestra edificación y nosotros a la suya. La gracia procede de Dios, sin embargo, se transmite también a lo largo de los canales horizontales. Las cotas más elevadas de la vida cristiana no pueden alcanzarse desvinculados de nuestros compañeros cristianos y cristianas. Estimado y estimada oyente, muchas personas dicen creer en Dios. Otras dicen que de siempre tienen a Cristo en sus vidas. Pero la verdad es que las personas que dicen esto lo suelen decir por dos motivos. Uno, como se suele decir, para escurrir el bulto, es decir, para que se le deje tranquilo y no se le hable más. Y el otro motivo suele ser por pura ignorancia, ya que no es posible ser cristiano o cristiana y seguir viviendo la vida totalmente ajeno o ajena a Dios. Y el resultado es que muchos viven así en sus vidas, completamente ajenos a Dios. Ahora bien, cuando ellos tienen una necesidad, entonces sí que acuden a Dios. Pero al Dios que ellos acuden es su Dios, con minúscula, el Dios que ellos se han creado, pero no el Dios de la Biblia. Amigo y amiga oyente, tener al Cristo de la Biblia en el corazón significa tener su paz, significa tener su gozo, significa no tener miedo a la muerte, etc. Es por eso que si tú aún no tienes a Jesucristo en tu vida, como Señor, como Salvador, ahora puedes invitarle a que venga a tu corazón, para que tus pecados sean perdonados, para que tengas la paz de Jesús, que Él solamente puede dar. Si tú sientes que necesitas a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador, pues yo te invito a que ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás. Dios Todopoderoso, te pido perdón porque siempre he dicho Dios, pero no sabía realmente cómo tú eres, ni lo que tú has hecho por mí. Había oído de oídas, pero ahora te abro mi corazón. Te pido perdón, Jesucristo, por todos mis delitos y pecados, y me arrepiento de ellos, y deseo conocerte. Por ello, te entrego a ti todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.